Hoy que celebramos la memoria de San Blas, vamos a tener un recuerdo muy especial por todos aquellos que tienen algún mal de garganta, también por los especialistas, los médicos que cuidan estas enfermedades, los laringólogos. San Blas fue obispo de Sebaste, en la antigua Armenia, hoy Turquía, que siguió las huellas de Cristo, el buen pastor, y entregó su vida por sus ovejas, ya que fue martirizado durante la persecución del emperador romano Licinio a comienzos del siglo IV. Y también con la Iglesia recordamos a San Óscar, otro obispo del siglo IX de Alemania. Bueno, pues estas memorias, estas vidas de estos santos que nos presenta la Iglesia nos invitan y nos ayudan también a seguir caminando tras las huellas de Cristo en santidad. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ¿para qué seguir? No me da tiempo de referir la historia de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Estos, por la fe, conquistaron reinos, administraron justicia, vieron promesas cumplidas, cerraron fauces de leones, apagaron hogueras voraces, esquivaron el filo de la espada, se curaron de enfermedades, fueron valientes en la guerra, rechazaron ejércitos extranjeros, hubo mujeres que recobraron resucitados a sus muertos, pero otros fueron torturados hasta la muerte, rechazando el rescate para obtener una resurrección mejor. Otros pasaron por la prueba de las burlas y los azotes, de las cadenas y la cárcel. Los apedrearon, los aserraron, murieron a espada, rodaron por el mundo vestidos con pieles de ovejas y de cabra, faltos de todo, oprimidos, maltratados. El mundo no era digno de ellos, vagabundos por desiertos y montañas, por grutas y cavernas de la tierra. Y todos estos, aun acreditados por su fe, no consiguieron lo prometido porque Dios tenía preparado algo mejor a favor nuestro, para que ellos no llegaran sin nosotros a la perfección. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sed valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Sed valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Qué bondad tan grande, Señor, reservas para los que te temen y concedes a los que a ti se acogen a la vista de todos. Sed valientes de corazón los que esperáis en el Señor. En el asilo de tu presencia los escondes de las conjuras humanas, los ocultas en tu tabernáculo, frente a las lenguas pendencieras. Sed valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Bendito sea el Señor que ha hecho por mí prodigios de misericordia en la ciudad amurallada. Sed valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Yo decía en mi ansiedad, me has arrojado de tu vista, pero tú escuchaste mi voz suplicante cuando yo te gritaba. Sed valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Amad al Señor, fieles suyos. El Señor guarda a sus leales y a los soberbios los paga con creces. Sed valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Aleluya. Aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo, y es que vivía entre los sepulcros. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para dominarlo.
Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó con voz potente: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos paciendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al mar y se ahogó en el mar. Los porquerizos huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en los campos, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio, y se asustaron. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su comarca. Mientras se embarcaba, el que había estado poseído por el demonio le pidió que le permitiese estar con él, pero no se lo permitió, sino que le dijo: vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Queridos hermanos aquí presentes, queridos hermanos enfermos que seguís desde la televisión esta Eucaristía, hoy me gustaría, en estas palabras de la homilía, subrayar o destacar tres grandes ideas, ¿no? La primera tiene que ver con la palabra de Dios que acabamos de escuchar, la segunda con el día de San Blas que estamos celebrando, o esta figura, y la tercera, lo que celebrábamos ayer, el día de la presentación y el día también de la vida consagrada. Se me han pedido que diga una palabrita al ser también religioso, como salesiano. Pues si nos centramos en la palabra de Dios que acabamos de escuchar, en primer lugar, a mí me parece que es una palabra de Dios muy rica la que se nos presenta hoy, tanto la de la primera lectura, que es continuación justo con la que leíamos el pasado sábado, justo es el capítulo 11, que creo que es importante leer de vez en cuando, y yo creo que ese es el ejercicio que podemos hacer, cogernos la carta a los Hebreos, capítulo 11, y desde el inicio hasta el final yo creo que no tiene desperdicio. Bueno, prácticamente ninguna página de la palabra de Dios, pero habla de la fe. En aquellos momentos en los que estemos un poquito más bajos de fe, hay que leer este capítulo, u otros que también ayuden, ¿no? Empieza diciendo lo que decía el otro día el capítulo, digo, la fe es fundamento de lo que se espera y garantía de lo que no se ve. Y yo creo que no hay definición, yo creo que más precisa y más llena de contenido que esa, ¿no? Pues bien, es una fe que va repasando desde los patriarcas, hoy ya comienza con los jueces, los profetas, y sobre todo se centra en dos cosas. La primera de ellas es la acción de la fe, la fuerza de la fe. Lo que hemos oído también decir en la palabra de Dios, aquello que decimos tantas veces de que la fe mueve montañas, ¿verdad? Bueno, pues esa es la fuerza que tiene la palabra de Dios y la fe para todos aquellos que creemos. La fe es capaz de mover el mundo. Estoy convencido. Y en tantas personas lo hemos visto. Hoy nos han nombrado a muchos de ellos, ¿no? Algunos nombres, muchos profetas. Si conocemos la historia de cada uno, enseguida sacamos un modelo a seguir, sobre todo para esos momentos en los que más dificultades tenemos. Pero luego también dice otra cosa, las consecuencias de la fe. Y lo vemos tantas veces, ¿no? En aquellos que sufren, que luchan por su fe, que son perseguidos, e incluso lo que celebramos hoy en San Blas, que acaban dando su vida por la fe, en el martirio. Eso también es consecuencia de la fe.
Digo que esta palabra de Dios es muy intensa, ¿no? Porque yo creo que lo que recoge el Salmo es, podemos decir, el colofón de este capítulo 11. Sed valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Y ahí se nos habla nuevamente de fe. Y luego el Evangelio de San Marcos, pues también tiene una interpretación, una riqueza inmensa. Todos hemos escuchado más de una vez este pasaje de cómo Jesús libera a este endemoniado. Todo está lleno de símbolos en este Evangelio. Fijaos dónde vivía, entre los sepulcros, la muerte, ¿no? Y Jesús le regala una vida nueva, una vida sin enfermedad. Podemos decir también una vida perdonada de sus pecados de la vida anterior. En el fondo, Jesús lo que hace es apostar por el ser humano. Jesús libera a este hombre de sus ataduras, no esas ataduras físicas que hemos visto que él era el que rompía todas las cadenas que le ponían, sino de esas ataduras, podemos decir, más espirituales y morales, esa enfermedad que tenía ese hombre. Aparece también el tema de la piara de cerdos, el enfado de los porquerizos. Bueno, a lo mejor esa figura de los porquerizos no se ha desarrollado mucho cada vez que hacemos una relectura de esta palabra de Dios. ¿Qué pensarían aquellos hombres que ven perder todo su negocio? Pero bueno, ya digo que esto tiene que ver con la impureza y tiene que ver también con todo aquello del bien frente al mal. Es en el fondo una proclamación de este milagro, que es lo que hace este hombre una vez que es liberado y que reconoce realmente al Hijo de Dios, que es el que lo está, así se lo dice. Dice, ¿qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Bueno, pues él reconoce a Dios en Jesús y no puede otra cosa más que anunciarlo a los demás. Por eso Jesús no le permite que se quede con él, pero sí le envía a que anuncie, a que evangelice, a que anuncie también lo que Dios ha hecho por él, lo que Cristo ha hecho por él. Bueno, pues digo que tampoco quiero yo agotar ni decir muchas cosas porque me gustaría tratar estos dos temas. Sobre todo, este segundo tema que quiero tratar hoy es esa figura de San Blas, obispo y mártir. Decía que la fe tiene estas consecuencias también, que al final uno es perseguido muchas veces y a lo mejor no puede vivir su fe. Bueno, pues sin querer meterme en la vida de este santo, sabemos que es una fiesta muy popular también aquí en nuestro país, en España. En muchos pueblos celebran a San Blas y sobre todo pues también cuenta el origen, que es el patrón de los médicos de la garganta, los laringólogos, sobre todo por un milagro que hizo a un niño pequeño que se había atragantado con una espina y él por lo visto lo curó, lo sanó. Se cuenta de San Blas que era médico, que por lo menos de médico de los de aquella época, ¿no? Pues sabría el arte de curar algunas cosas, pero en el fondo esto parece que fue un hecho milagroso. A donde quería llegar es que hoy creo yo que debemos recordar a todas esas personas que sufren mal de garganta, a todas esas personas que se dedican a curar estos males de garganta. Hay una oración bonita que se hacía también se hace en algunas iglesias, yo también lo he hecho, que es aquella oración de las velas. Estoy seguro que alguno de vosotros la ha recibido en alguna ocasión. 2 velas cruzadas, encendidas, y se dice esta oración. Dice, por intercesión de San Blas, obispo y mártir, el Señor te libre del mal de garganta y de cualquier otro mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y es una bendición a las personas que sufren y a lo largo del año, pues más de una vez, los que nos dedicamos también a la docencia y a hablar y tenemos esa necesidad de esa curación de la garganta, ¿no? Pues decía que es un día también muy especial para orar, para rezar por aquellos que sufren estos males de garganta, las amigdalitis, la faringitis, cáncer también de garganta, disfagia, daños en las cuerdas vocales, afonías, traqueotomías o cualquier otro dolor, y también por sus especialistas, por todos estos laringólogos y otros especialistas que se dedican pues a calmar, a aliviar, a curar todos estos males de garganta. Pues yo creo que también, movidos por el ejemplo de San Blas, pues hoy es un día para tenerlos en nuestra oración y en nuestro corazón. Y me habían pedido que al ser ayer, al haber celebrado ayer la fiesta de la presentación del Señor en el templo, a la que va unida siempre la jornada por la vida consagrada, me gustaría decir nada más una palabra. Me dijo el que me pidió que viniese hoy a decir esta Eucaristía, que Jesús Luis, que si podía decir una palabra
ya que era religioso. Bueno, al ser salesiano, pues con gusto digo una palabra también, un pequeño testimonio, ¿no?, de la vida religiosa, de la vida consagrada. Ya sabemos que tiene un rostro muy rico y muy variado, muchísimos estilos de vida, mucha consagración, desde las más antiguas a los movimientos más actuales y más modernos, ¿no? Muchas vocaciones diferentes, todos a lo mismo, al seguimiento del Señor. Muchos carismas, que son regalos que el Señor hace a nuestros fundadores y que hemos continuado los que queremos seguir a Jesús con ese mismo estilo, ¿no? Es una vivencia y es un seguimiento a Cristo obediente, pobre y casto, pero con un sentido muy común, y es la vida comunitaria. Y eso es algo que a nosotros, los que somos llamados a este estilo de vida, pues también nos llena. Y la misión es la misión de la Iglesia. Todos los consagrados, todos los religiosos, todos los institutos seculares, todos estamos llamados, los institutos religiosos estamos llamados a hacer Iglesia allá donde estamos. Vivimos también y necesitamos, ¿no?, pues dar testimonio de lo que somos en este mundo. Yo creo que también esta vocación tiene mucha necesidad en la Iglesia y en la vida, ¿no? Ha sido siempre un rostro, a veces más, otras veces menos conocido, pero siempre muy necesario, ¿no? El otro día tuvimos un pequeño encuentro con unos jóvenes de una parroquia al lado de la nuestra, la parroquia Santa Cristina, y vinieron unos jóvenes a que les presentase un poquito cómo es la vida de un salesiano, la vida de un religioso. Bueno, y estuvimos hablando, pero sí que me di cuenta del desconocimiento tan grande que había en ello, claro, no están familiarizados, ¿no?, en todos estos temas de los religiosos, ¿no? Bueno, me resultó un encuentro muy agradable y sobre todo, pues ante las preguntas que hacía, claro, al ver cómo es una comunidad religiosa, qué espacios tiene, que normalmente no los hay en una casa, pues como por ejemplo la capilla, ¿no?, que es donde estuvimos. Bueno, pues les agradó, pues eso, el poder tener también allí en nuestra propia casa. Esa es la vida religiosa. En la vida religiosa es la vida de una familia, a veces muy amplia, pero igual que una familia en la que hay diferentes edades, en la que hay diferentes servicios, diferentes cargos, diferentes ocupaciones, pero yo creo que lo que nos une a todos es la fe. Hombres y mujeres de fe que viven en comunidad y que trabajan desde su consagración en una misma misión. Sin querer hacer tampoco mucha teología de este estilo de vida, como dice Jesús en el Evangelio, ven y verás, venid y veréis. Pues lo importante es descubrirla pues allá donde uno está. Muchas veces conocemos a muchos religiosos, seguramente también es muy familiar la vida de los sacerdotes. Bueno, pues hombres y mujeres de fe y esperanza que queremos trabajar siguiendo las huellas de Jesús. El lema está también en consonancia con el jubileo que estamos celebrando este año en la Iglesia. El lema para la jornada de ayer que celebrábamos, peregrinos y sembradores de esperanza. No solo los religiosos, no solo los consagrados, no solo los monjes, las monjas, los distintos institutos. Yo creo que todos los cristianos debemos ser esto, peregrinos y sembradores de esperanza. Que así lo hagamos en nuestra vida, así sea.